Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema número 5.3 que se refiere a capas, máscaras y objetos inteligentes. En este caso voy a realizar el armado de un diseño tipo cartel que va a ser muy similar a lo que tienen que realizar para el entregable final. Bien, vamos a hacer una selección de diferentes imágenes. Yo en este caso ya las tengo seleccionadas y lo único que voy a hacer va a ser irlas colocando en un mismo archivo, es decir, en capas distintas. Y vamos a revisar los distintos procesos que les comenté. Por ejemplo, en este caso tenemos un modelo. Voy a realizar un ajuste del tamaño de la imagen. En este caso sería el tamaño del canvas o el área de trabajo, puesto que por el formato que tengo en este momento me conviene más realizar algo un poco más alargado. Ahorita solamente estoy ajustando las imágenes, el tamaño de las imágenes para que pueda enseñarles el proceso siguiente. Bueno, como ustedes pueden observar en el menú de capas, lo más conveniente para realizar un trabajo siempre es irle colocando nombre a cada capa para facilitar el trabajo. Muchas veces los diseñadores, no nada más un solo diseñador trabaja con un proyecto, sino a veces hay que compartir proyecto por alguna razón, a veces hay que hacer con los animadores o con otras personas que nos ayudan en el armado de, por ejemplo, folletos o etcétera, ¿no? Lo más recomendable siempre es mantener orden en el área de trabajo y esto, bueno, es primero nombrar las capas en cualquier programa. Entonces, en este caso voy a nombrarlas como corresponda: modelo, botella, fondo, y esta la voy a utilizar como una textura. Lo voy a acomodar. Si ustedes se fijan, para acomodar las capas únicamente hay que arrastrarlas en el lugar en el que se requiera. Normalmente aparecen como unas líneas en medio y cuando yo suelto ya se acomoda la capa. Si yo quisiera, también puedo hacer un grupo de estas capas. Por ejemplo, digamos que botella y modelo quiero que estén dentro de un folder. Lo puedo hacer presionando este botón que crea grupos de capas, y lo que hago es selecciono mis capas y las arrastro hacia ese grupo. Esto lo que hace es para facilitar el movimiento de grupos. Voy a deshacerlo puesto que no lo requiero para este ejercicio, pero bueno, se realizaría de esta forma. Entonces tiro al bote de la basura esta capa que es el folder, perdón, del grupo que no me funciona en este momento. También tengo en la esquina superior derecha más opciones, que serían capa nueva, duplicar capas. Si yo, digamos, quiero hacer un duplicado de esta, puedo hacerlo desde aquí. Me pregunta si lo quiero duplicar dentro de este archivo o puedo seleccionar dentro de uno nuevo. Un comando para realizar este es control J. Si yo presiono este comando, ya dupliqué también mi capa. También tengo dentro de estas borrar layer, hacer un nuevo grupo, formar grupos a partir de ciertas capas o layers,
convertir alguna capa en objeto inteligente. Esto normalmente se hace, como comento en el texto, para dejar todos los atributos que tenga la imagen y que no se alteren al pasarlo a otro programa. Propiedades de capa. Este es en el caso en el que se tenga, por ejemplo, organizado por tonos, que también puedo realizar esto. Normalmente se hace cuando se tienen demasiados layers y se necesita organización adicional de algún tipo. Bien, esta la voy a quitar. Bueno, con lo que respecta a las máscaras, voy a enseñarles nuevamente como lo hice en el video anterior. Esta es una forma sencilla de hacer una máscara de capa. Vamos a verlas de dos formas. Máscara de capa quiere decir que tengo una máscara aplicada a un layer y que esta máscara va a ser independiente, es decir, no va a ser una transformación destructiva, sino que se va a conservar la capa y yo puedo tener la máscara por separado. Aquí vamos a invertir la selección. Presiono el botón de crear máscara de capa y como se observa, en este caso, tengo la máscara por separado de mi fotografía. Si se fijan, aparece este símbolo, que es el símbolo que quiere decir que está anclado la fotografía con la máscara, y si muevo una, voy a mover ambas. Si yo quisiera en determinado momento mover alguna sin que se afecte la otra, pasaría esto. ¿Sí? Vamos a regresarlo como estaba. Entonces, esta fue máscara de capa. Si ustedes se fijan, queda recortada, como ya lo habíamos comentado. Y la otra forma de hacer una máscara es realizando una máscara vectorial. Esto quiere decir que voy a realizar el trazado de un vector y esto puede funcionar también como una máscara. Ahorita voy a realizar un trazado muy sencillo. Por ejemplo, este vector. Y lo voy a colocar por debajo de la imagen que yo quiero que funcione para esta capa, para el trazado que acabo de realizar. Lo que hago es, hago clic derecho encima de la capa y presiono el botón de crear máscara de capa. Si se fijan, voy a ocultar lo demás para que se vea. Lo que hace es que la imagen, en este caso, está dentro de este vector. De esta forma. Si yo quiero anclarlos, lo que presiono es este botón para que se muevan de forma conjunta. En este caso la botella, voy a realizar un trazado. En este caso selecciono el segundo icono, que significa que solamente me va a guardar los pads o los trazos que yo realice. No le va a colocar un fondo como en el caso anterior. Si se fijan, si yo selecciono este icono, aparece el color que se va a aplicar a ese vector. En este caso únicamente me va a guardar los nodos o los pads, los trazos que voy realizando.
Entonces vamos a realizar de esta forma un recorte a través de un trazado. Bien, una vez que tengo realizado el trazo, voy a seleccionar el menú de trazados que está en Paths en el caso de la versión en inglés, y puedo seleccionar de esta forma en este botón para que se haga una selección. Realizo un desvanecido hacia el exterior de 2 píxeles. Esto dependerá mucho del efecto que se quiera lograr. En este caso quiero que únicamente se difumine muy ligeramente para que no se vea el recorte. Realizo una inversión de la selección y realizo el borrado. En el caso de esta botella en particular, como se trata de una botella blanca, para realizar la transparencia de estas áreas, lo que tengo que hacer es borrar una parte, seleccionar, hacer transparente estas zonas. Para hacer eso, entonces deberé borrar estas áreas para que se haga ligeramente transparente. Lo realizo de esta forma con pincel para que no sea completamente parejo. En este caso voy a aplicar uno de los modos de capa. Voy a probar con diversos efectos. Lo que quiero lograr es que no se note tanto la textura de calle que ya tengo en el fondo. Vamos a bajar opacidad. Vamos a cambiar un poco la forma del trazo para realizar cualquier ajuste.
Puedo realizarlo con la herramienta de selección directa que me permite cambiar los nodos de cualquier trazado. Bien, por último, nos faltan los objetos inteligentes. En este caso, lo que voy a hacer es en un elemento de Illustrator, que es este, lo voy a copiar con control C o comando edición copiar y pegar, que es control V. Y cuando yo pego, automáticamente me pregunta si lo quiero pegar como un objeto inteligente. Esto, como comento en el texto, es lo más conveniente, ya que me permite modificar el tamaño del elemento dentro de Photoshop sin que esto modifique su resolución o que dañe de alguna forma la imagen. Lo voy a colocar en este momento como objeto inteligente. Y voy a volver a pegarlo, en este caso, como píxeles, para que vean la diferencia. Yo puedo modificarlo, digamos. Cuando yo modifico, aquí ya cambié las propiedades que tiene la imagen. Y digamos que en determinado momento yo quiero, por alguna razón, volver a crecer. Vamos a crecer muchísimo para que noten la diferencia. Esta es una imagen normal y vamos a hacer también muy grande el objeto inteligente para que vean que no se pixelea porque está manteniendo los trazos vectoriales, está manteniendo la característica del vector. Aquí en este caso se ve muy clara la diferencia entre las dos imágenes. Otra ventaja que tenemos al realizar estos objetos inteligentes, al dejarlos como objetos inteligentes, es que si yo en determinado momento quiero, digamos, cambiar este elemento de color, la flecha azul, aquí aparece de por sí ya como objeto inteligente. Si yo le doy doble clic a este elemento, me dice que lo tengo que salvar. Me abre este elemento en Illustrator. Y si yo modifico el tono de estos colores, vamos a seleccionar el degradado. Si yo lo cambiara, digamos, a verde, de esta forma, lo único que tengo que hacer es guardarlo en Illustrator. Regreso a Photoshop. Y el elemento ya está actualizado.
Voy a quitar en la fotografía que había pegado. Recuerden todo el tiempo de ir guardando todo lo que trabajen, puesto que en ocasiones suele pesar demasiado alguna imagen y quizás a veces le causa conflictos a la computadora, a la RAM y se cierran los programas. Bien, vamos a agregar por último texto. A esta capa le voy a agregar un ajuste de color. Tipo filtro fotográfico. Y le voy a agregar un nivel más. De modo que no se sature demasiado. Aplicar un filtro artístico. Voy a aplicar también filtros de capa de esta forma. Y estoy seleccionando en este caso alguna fuente que
Y en caso de que se desee, por ejemplo, en este caso sí le voy a agregar algunos elementos más. En este caso, si se dan cuenta, la selección de la botella no es la más adecuada, puesto que no va con el concepto de esta marca. Bueno, lo que tienen que realizar ustedes para su cartel, para el cartel del entregable final, es algo similar a esto, en el cual tengan diferentes imágenes que sean ilustración vectorial, imágenes bitmap, que tengan objetos inteligentes, como en el caso de este trazo que importé desde Illustrator, que tengan diferentes ajustes en su imagen, diferente tipo de efectos, que tengan al menos un recorte de máscara. Y bueno, las especificaciones se encontrarán las encontrarán en el entregable final. Si tienen alguna duda pueden contactarme vía mensaje. Y recuerden que lo que tienen que hacer es traer, documentar todo el proceso que van realizando. Es decir, ir sacando fotos de pantalla de el programa o los programas que están utilizando. Digamos, en este caso, sacar una foto de pantalla de esto, ir acomodando y realizando todos los elementos e ir tomando capturas. Son al menos 5 capturas de pantalla. Les comento nuevamente, las especificaciones estarán en el apartado del entregable. Bien, eso fue todo por ahora. Gracias.